La semana pasada dimos inicio a una serie que le llamamos ¿cómo? Cosecha. Y dijimos que esa palabra cosecha como acróstico la íbamos a descomponer una a una en diferentes conferencias. Ayúdeme a recordar, por favor, usted ¿qué aprendió el martes, ahora 8 días, acerca de la primera letra que es la C? ¿Cuál era la palabra de la primera letra? Los campos. Muy bien. Diga, parece que la única que vino al culto fue Yolanda, ahora 8 días. Los campos. ¿Qué aprendimos, amados hermanos, con respecto a los campos, ahora 8 días? Primer lugar, que los campos están listos para la cosecha. Muy bien, pero ¿cómo son los campos? ¿Cómo están los campos o los terrenos? ¿Cómo están los campos? Están en diferentes formas, unos duros, otros entre piedras, otros entre espinos y otros buenos campos. Y aprendimos cómo el labrador iba sembrando la semilla y en cualquiera de esos campos la semilla caía. Ayúdeme por favor a leer San Mateo capítulo número 9. Verso 37. San Mateo, capítulo número 9, verso 37. ¿Quién lo encontró ya para que lo lea así en voz alta? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Una vez más fuerte, hermano, que lo oigan hasta el cielo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Y el 38, otra persona que lea el 38. Vamos a ver quién le gana en leer más duro que Luis Delio. A ver, hermano Jesús Egidio. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, gracias. La segunda letra de la palabra cosecha es la O. Y la O de obrero, diga conmigo, obreros. Ahora, en estos dos versículos, permítanme, yo los busco acá. Mateo capítulo número 9. Hay un par de cosas importantes. Verso 37. Lo primero es que la mies es mucha. Y segundo, los obreros son pocos. Es lo primero. Lo segundo. Y lo tercero es que Dios mismo, quien es el labrador principal, lo dice Jesús en San Juan capítulo número 13. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. O sea, el labrador de la gran cosecha que está diciendo a los discípulos: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Quién envía los obreros? ¿Quién debe enviar los obreros? ¿Quién pone en el corazón de los obreros ir a la mies? Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pareciese una contradicción, porque el mismo Señor Jesús está diciendo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo pregunto, ¿habían muchos o pocos obreros en los tiempos de Jesús? Muchos obreros. Obviamente ahora vamos a entender ese concepto obrero desde la perspectiva de la mies o de la cosecha, que es lo que estamos hablando. Habían muchos obreros, muchos tipos de obreros, pero los obreros que el labrador, que el padre necesitaba para que fueran a su cosecha, a su mies, ¿eran muchos o eran pocos? Eran pocos.
Porque hasta ese momento, ¿cuántos obreros habían? Jesús y los 12. Los considerados obreros, desde la perspectiva del labrador, solamente habrían ¿cuántos obreros? 12 obreros y Jesús. Pero Jesús no es el obrero, Él es el Señor de las mies, Él es la vid. Ellos son los pámpanos, porque también se lo dice en Juan 13, versículo 1 y 2. Vosotros son los pámpanos, ustedes son las ramas. Está invitando a los obreros a que se unan en una oración. Y la oración es que Dios envíe más obreros. Ok. La primera vez que Jesús envió obreros, ¿a cuántos envió? ¿Y de a cuántos? Envió, esos 12 los envió de 2 en 2 a diferentes aldeas. Dijo, vayan, prediquen, salen enfermos, echen fuera demonios, ¿qué más? Resucitan muertos y regresen. Pero la segunda vez que Jesús envía obreros, ¿cuántos envía? La única que lee la Biblia aquí, hermano. Tenía que ser ella. 70. ¿Qué pasó entonces si apenas eran 12 y en tan corto tiempo ahora son 70? Pareciera que los discípulos se tomaron en serio orar por obreros. Y por eso ya el Señor de la mies ya no envió solamente 12. ¿Envió cuántos? 70 obreros a la mies. Quiero preguntar esta noche, ¿cuántos obreros hay acá? ¿Cuántos obreros hay acá? Yo creo que estamos como unos 30 y tantos entre toditos ahí. Y si miramos el domingo en el culto, ¿cuántos obreros habrían en el culto un domingo? Más de 100, ¿verdad? Ahora, estos obreros, o sea, usted y yo, primero estamos escuchando la voz de aquel que dice, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo con él, y yo me quiero unir a su trabajo y rendir mi plan, quiero ajustar mi vida para unirme a su trabajo. En otras palabras, yo como obrero quiero escuchar la voz del Padre que me está diciendo, te necesito como obrero porque la mies es mucha. La semana pasada hablamos de la mies. Y quiero preguntarle, usted me va a ayudar, ¿cuál es su mies? ¿Cuál es su campo de cosecha? ¿Cuál es su campo de cosecha? ¿Cuál es su campo? En primer lugar es mi Jerusalén. ¿Y mi Jerusalén cuál es? Mi casa. Ahora pregúntese, ¿en su casa hay un obrero? Porque si en su casa hay un obrero enviado por el Padre, ¿qué tiene que ocurrir en su casa? ¿A qué envió Jesús a los obreros? ¿Para qué predicaban? Para que hubiera salvación, para sanar, para liberar, para bendecir esas familias. En mi casa hay salvación, en mi casa hay sanidad, en mi casa hay milagros, porque este obrero está escuchando la voz del labrador que me está enviando a hacerlo. Entonces creo que la primera reflexión, amados hermanos, antes de mirar algunas características de los obreros, es esa. ¿Estoy siendo obrero? Porque si en mi casa no está ocurriendo nada de eso, pareciera que la oración de Jesús no está surtiendo efecto en mi vida. Si a través de mí alguien en mi casa no se está salvando, no se está sanando, no se está liberando, porque ¿a quién debo ir primero?
¿A quién primero debo ir? A mi Jerusalén, y mi Jerusalén es mi casa. Es los míos. Y una pregunta más, ¿cuántos de los suyos ya son salvos? O se la digo de otra manera, ¿cuántos de los suyos no son salvos? Y se lo digo de otra manera, ¿es usted obrero en su casa? Y se lo digo de otra forma, ¿para qué usted tiene una casa? Esta mañana en la alborada fue un tiempo muy especial y de verdad que los que no se conectan, lo lamento, de verdad que no se conecten, pero el Espíritu Santo nos está llevando a orar por las casas, que su casa se abra para que entre Jesús, para que en su casa haya salvación. Y el desafío es que la casa de cada creyente, de cada obrero, se convierta en una casa de salvación. No importa si vive usted en la Conchinchina, no importa si es de estrato 1, 2, 3, 4, no importa si tiene bancas o sillas. ¿Ustedes creen que a Jesús le importa eso? ¿Qué le importa a Jesús? Que este obrero abra su casa para que en su casa haya salvación. Y es el primer desafío, iglesia hermosa. Ustedes que me ven conectados, los que ven esta misión posteriormente. Su casa, su Jerusalén, debe ser lugar de salvación. Si en su casa hubo célula o grupo el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, yo se lo imploro en el nombre de Jesús. Vuelva a dígale a Jesús, mi casa es casa de salvación. Y ábrala para que venga gente a su casa, para que se salve. Pero comience con su casa. Clame por la gente de su casa. Suplique por la gente de su casa. Ayune por la gente de su casa. Llore por la gente de su casa. Yo no sé si lo está recibiendo o no. Porque eso es lo que tiene que hacer el obrero. El obrero no puede conformarse con ver a su casa destruida, pero predica en la casa del vecino como líder, muy lindo. ¿No les parece incongruente? Un obrero que hace milagros, sana enfermos, bendice en la casa de su vecino, porque ahí es líder, pero en su propia casa hay muerte, enfermedad, pecado. ¿No les parece incongruente, amados hermanos? En la casa de quien primero tiene que estar el obrero actuando. En mi casa. Coloque su mano en su corazón y diga, mi casa es casa de salvación. Produzcalo. Genérelo. Avívelo. Traiga a Jesús a su casa. Una vez más, no importa dónde viva, no importa el tamaño de su casa, no importa si tiene muebles o no, no importa. Deje que Jesús entre a su casa y que su casa reciba salvación. Porque es el Padre el que envía a los obreros. Amén. Rápidamente veamos algunas características de cómo debemos ser esos obreros para estos tiempos que estamos viviendo, para poder recoger una gran cosecha. A ver, ¿cuántos de ustedes anhelan una gran cosecha? La gente, me contestó la gente del Facebook porque aquí no escuché. ¿Cuántos de ustedes anhelan una poderosa cosecha? Amén. Digan ustedes amén, escriban ustedes que están conectados, amén. ¿Cierto, pastor? Amén. Lo primero que los obreros deben ser para recoger una gran cosecha es ser obreros aprobados. Dígalo conmigo, obrero aprobado. Alguien búsqueme, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15.
¿Qué dice el texto? Alguien que me ayude a leer. Capítulo 2, verso 15. Procurar con diligencia presentarte Ah, no, procura no, procura. a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Lo primero que el Señor de las mies necesita para que usted y yo recojamos esa gran cosecha es ser un obrero aprobado. Y dice el texto que una característica o dos cosas importantes que tiene ese obrero aprobado es que no tiene nada de qué avergonzarse. No sé si a usted le habrá pasado que le da pena predicarle a su vecino, porque su vecino sabe cuánto grita usted en su casa y cuán grosero es. Y por eso no predica a su vecino, porque le da vergüenza. ¿Sí me está escuchando? Usted no le predica a su vecino, a su compañero de trabajo, porque su compañero de trabajo sabe que usted llega tarde, sabe que usted es perezoso, su compañero de trabajo sabe que usted es deshonesto, y entonces eso le produce vergüenza para predicar. Dice el apóstol Pablo que no tiene de qué avergonzarse. Y una vez, creo que lo mencioné el domingo, o fue la semana pasada, ¿qué imagen tiene la gente de usted? En otras palabras, más bien, ¿cómo lo ve la gente usted? ¿Usted qué podría describir de cómo lo ve la gente usted? ¿Un obrero aprobado? O como decimos por ahí, tengo rabo de paja. Pero aparte de eso, el apóstol Pablo da un siguiente aspecto para ser un obrero aprobado. Dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué significa esto de usar bien la palabra de verdad? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Usted ha escuchado la expresión, el cura predica pero no aplica? ¿Ha escuchado esa expresión? Yo no sé, ¿a cuántos de ustedes les encanta predicar la palabra? Pero ¿cuántos están diciendo por allá para creerle? ¿No pensó alguna vez eso? Predica bien la palabra de verdad. Lo dice en el momento, lo dice con amor, lo dice con respeto, y lo dice estando convencido de que lo que está predicando es su vida. Porque más que las palabras, lo que convencen es, como dijo el hermano, su testimonio. Y le dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera característica de un obrero aprobado para recoger la gran cosecha, ¿cuál es? Obrero aprobado. No tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero lo segundo, alguien le llame por favor diferente a Luis, porque es que solamente Luis trajo Biblia. Primera de Corintios capítulo 4 verso 1 al 2, y otro me busca por favor Tito 1:7. Primera de Corintios 4, 1 al 2.
y administrador de los ministerios que ahora bien se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo debe ser un obrero? Fiel. Dígalo duro, fiel. ¿Qué dice Tito capítulo 1, verso 7? Otra persona que lea, por favor. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. En otras palabras, fiel. Esos son los obreros que el Señor está esperando tener y a quien les dice, vaya, te envío a los campos porque están listos para la cosecha. Obreros como, otra vez más, es necesario que los obreros cada uno sea hallado fiel. ¿Ustedes recuerdan que Jesús habló acerca de la fidelidad? El que es fiel en lo poco, cuando se le dé más, será fiel. Y el que es fiel en lo poco, será puesto sobre mucho. Y la fidelidad no es solamente dinero. La fidelidad es intimidad con Dios. La fidelidad tiene que ver con nuestra vida misma, con todos los aspectos de nuestra vida. Hay algunas cosas en las que podemos ser fieles y en otras, ¿por qué nos cuesta tanto ser fieles? Hay áreas que para mí es fácil obedecer, pero puede ser que haya áreas en su vida que a usted le cueste obedecer. El obrero que el Señor quiere enviar a su campo para la gran cosecha debe ser fiel. Y qué interesante que el apóstol Pablo dice, debe ser hallado fiel. Ustedes saben qué significa la palabra hallado en el griego. Puesto a prueba antes de entregarle una posición. Para que mi hermano Egidio le entregaran las armas, ¿qué tuvo que haber pasado primero? Tuvo que haber pasado por una prueba. Una escuela de formación, para que después de pasar todos los aspectos generales, para que se le entregue una arma y sea parte de las filas de la Policía Nacional, se le diga un fiel servidor a la patria. Dios y patria es que se dice, ¿no? Sí, señor. Todo lo que se te exige en la milicia, ¿lo debes cumplir? ¿Sí o no, mi hermano Egidio? O algunas cosas. O en lo que tú crees que quieres o puedes. En lo que le gusta o lo que no le gusta. En lo que le parece bueno o no tan bueno. Al ser probado, tiene que ser capacitado, idóneo, para poder entregársele en arma y ser parte de la Policía Nacional. Amados, se ocurre en todo. Cuanto más nuestro Padre, que está diciendo que Él va a enviar obreros a la mies, ¿a quiénes cree que Él va a enviar? Aquellos que sean hallados fieles, aquellos que pasaron todas las pruebas, aquellos que han sido forjados en el fuego, aquellos que han sido metidos en el horno, aquellos que han resistido la presión, aquellos que han sufrido, han llorado, han padecido, aquellos que fueron metidos en el foso de los leones, aquellos que el rey mandó a calentar el horno 7 veces más, aquellos que teniendo poco daban o teniendo mucho daban, aquellos que servían con el inclemente tiempo o en buen tiempo. Hermanos, los obreros fieles, los obreros son fieles. Como dicen por ahí, en la buena o en la mala. ¿Cómo se ve usted como obrero del Señor? ¿Cómo se ve usted que Papá Dios
se le aparezca en sueños. ¿Cómo se ve usted que el Señor le envíe un ángel y le diga, Luis Delio, Juan David, Julián, Jesús Higidio, Gladys, Gloria, te voy a enviar a los campos porque están así pulpitos para la cosecha? Pero te falta, pero te falta, pero te falta, pero te falta. ¿Cómo pasaría usted su examen? ¿Está listo? Señor, sí, Señor. En todos saqué 10. O algunos, Señor, aún no he empezado en esto, aún me cuesta esto, aún no aquello, aún no quiero aquello, no quiero entregar esto otro. Se la va a perder. Usted que me ve por el Facebook, se la va a perder. Estamos clamando por un avivamiento, iglesia. Estamos clamando para que cada miembro de esta iglesia sea parte de ese avivamiento. Y para que usted sea parte de ese avivamiento, usted debe ser un obrero fiel. ¿Me están escuchando? En tercer lugar, alguien busca 2 Timoteo 2:6 y otro busque 2 Timoteo 4:1 al 2. 2 Timoteo 2:6, 2 Timoteo 4:1 al 2. ¿Quién encontró el primer texto? Otra persona, que hayan varios que puedan leer. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Esa versión dice, el agricultor que se esmera primero en su trabajo debería ser ¿quién? El primero que disfruta su labor. En la versión Reina Valera dice, el labrador para disfrutar de los frutos, ¿qué debe hacer primero? Trabajar. ¿Qué dice el siguiente texto? 2 Timoteo 4:1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántos quieren una gran cosecha? ¿Cuántos quieren su célula multiplicarse 1 o 2 veces este año? ¿Cuántos quieren crecimiento en su célula? ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¿Cuántos quieren ver a Sevilla a los pies de Jesús? El obrero trabaja. ¿Qué debe hacer el obrero? Díganle a su hermano, trabaje, mijo. Permítanme contarles a nivel de testimonio triste mi vergüenza hace unos años. Les confieso, esto para mí de madrugar, eso era, perdón la expresión, un karma. Sé que no usé esa expresión aquí, pero ya la usé, ya la embarré. Para mí madrugar, que alguien me dijera que madrugar a las 4 me sentía como que me da una cachetada, como ofensivo. De hecho, he madrugado siempre, pero 5 de la mañana, pero no a las 4. Pero me daba un guayabo, una vergüenza, escuchar que mi vecina que vende arepas se levanta a las 2 de la mañana a moler el maíz. Doña, ¿cómo que llama? Doña Silvia. Se lo cojo bien evangélico, ¿cierto? Me daba guayabo y me sentía en vergüenza escuchar que hay gente del campo que sale a las 4 de la mañana para el campo y tienen que levantarse a las 4 o antes. Y yo durmiendo. Me da guayabo y me da vergüenza que si tenía que viajar al exterior, póngame atención, y el vuelo salía a las 5 de la mañana, y si estaba en Bogotá, tenía que estar en Bogotá a las 3 de la mañana, ¿a qué horas tenía que levantarme? No, ni dormía. Un par de veces me tocó quedarme en el aeropuerto por temor a en el hotel dormirme.
Me da guayabo y me da vergüenza conmigo que muchas veces que iba para un paseo, algo especial, y tenía que levantarme a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, lo hacía. Pero cuando se trataba de hacerlo para el Señor, no podía, porque mi cara no me dejaba. Y me sigue dando guayabo. Y me sigue doliendo que los obreros para las cosas terrenales, si es trabajo, madrugamos. Si es diversión, nos levantamos a la hora que sea. Si es para las cosas de este mundo, pagamos el precio y hacemos el esfuerzo máximo. Pero para Dios, dormimos. Y queremos ver una gran cosecha. El labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. Es una ley. Hermanos, es una ley. Si usted quiere ver crecimiento en su vida, tiene que trabajar. Si usted quiere ver crecimiento en su familia, tiene que trabajar. Si quiere ver crecimiento en su economía, tiene que trabajar. Si quiere ver crecimiento en unción, autoridad y poder del Espíritu Santo en su vida, tiene que trabajar. Y si quiere ver almas, tiene que trabajar. Y por eso, en todo este hermoso proceso llamado avivamiento, siento que el Señor me ha llamado a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Comenzando buscándolo a Él muy temprano. Porque de lo contrario, ¿para qué hablar de avivamiento? ¿Para qué orar por avivamiento? Si no quiero trabajar. No quiero pagar el costo de lo que significa ser un obrero que trabaje. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor, que da vida a los muertos y que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques, que exhortes, que instes. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, usted puede leerse las dos cartas, le dice: no haga pereza, no se enrede en chismes de viejas, no se meta en pláticas profanas, no se ponga a discutir con gente de pura palabrerío que no va a sacar nada edificante. Por el contrario, trabaje duro, manténgase predicando, haga obra de evangelista, ore en todo tiempo. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo que haga esa cantidad de cosas? Porque Timoteo es muy parecido a usted y es muy parecido a mí. ¿Qué es lo tercero que hay que hacer para recoger la gran cosecha? Dígale a su hermano: trabaja duro y verás una gran cosecha. Y mientras más siembre, escúchenme, amados, mientras más siembre, más oportunidad tiene usted de cosechar bastante, ¿cierto o no? Si cosecha poco, cosecha poco. Si siembra poco, cosecha poco, ¿cierto? Ley espiritual, pero también ley biológica, ley natural de la siembra y la cosecha. Y usted y yo tenemos que entender que para sembrar bastante tenemos que ser inteligentes. Hay unos sembrados que no se pueden sembrar siempre todo el año. Pero usted sí puede sembrar, si pensamos en la agricultura, usted puede sembrar en un tiempo, sembrar de esto, en otro tiempo de esto, en otro tiempo de esto, por los diferentes tipos de campo, por las estaciones, que eso lo hablaremos después, por el tipo de la semilla, por el tipo de terreno, ya lo mencioné, el tipo de terreno. Hace muchos años, estaba estudiando administración de empresas con énfasis en agroindustria, algo así. Y la tesis era, yo tenía que establecer una asociación y poner en práctica todo lo que he aprendido en la parte agropecuaria con la administración. Y me asignaron una hacienda en San Pedro Buga, 1,600 y tantos metros. Bugas caliente, había que subir. Y tenía que desarrollar unos proyectos sostenibles, crear la asociación con los campesinos, establecerla jurídicamente en Cámara de Comercio,
hacer un préstamo, lograr un préstamo para ellos, ayudarlos a generar un préstamo, no recuerdo la entidad del gobierno en esa época que daba los préstamos, y comenzar un proyecto de tomate hidropónico, con un cultivo hidropónico orgánico. Pero después, plátano orgánico, pero después café orgánico, y en esa finca todo el año se estaba cosechando, y todo el año se estaba sembrando. No había un solo mes del año en que no se sembrara y no se cosechara. Y todo lo que esa finca vendía, esa hacienda allá en San Pedro, se lo vendía a Carulla y al Éxito en esa época. Fue un gran proyecto que se hizo, muy bonito. Pero aprendí algo importante para pensarlo hoy, para compartirlos hoy. Si queremos una gran cosecha, tenemos que sembrar siempre. No pare de sembrar. ¿Por qué no se puede parar de sembrar? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué no se puede parar de sembrar? Porque los campos están listos para la cosecha. Usted piensa que no. En su casa, allá en su casa, puede haber alguien que esté listo. En su vecindario puede haber alguien que esté listo. En su trabajo puede haber alguien que esté listo. En el lugar donde usted convive puede haber alguien que esté listo. ¿Qué tiene que hacer usted? Siembre, siembre. Aprendimos la semana pasada. ¿Qué hay que hacer? Porque los campos están listos. Y quiero terminar, amados hermanos. Un obrero que quiera recoger una gran cosecha debe ser paciente. Alguien léame Santiago 5:7. Santiago capítulo 5, verso 7. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperen el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, y con paciencia esperen las lluvias en el otoño y en la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos frutos. ¿Qué invita el apóstol a los obreros? Tengan paciencia. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios, ¿qué cuento de que Pablo, Cefas, Pedro, Apolos? No. Pablo sembró, Apolo regó y tal cosechó. Uno es el que siembra, otro es el que recoge. Pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Dios. Ni el que siembra ni el que recoge es más. Porque el crecimiento lo da el Señor. Pero la invitación del apóstol es, tengan paciencia. Amada mujer, ¿cuántos años lleva orando por el marido? Tenga paciencia. Siga siendo una obrera aprobada, fiel, y siga trabajando duro. Amados padres, ¿cuánto tiempo llevan orando por sus hijos? Tengan paciencia, pero sigan siendo aprobados, sigan siendo fieles, sigan trabajando duro. Amados varones, ¿cuánto tiempo llevan orando por sus hermanos en la carne? Que nada, que nada. ¿Qué dice el apóstol? Tengan paciencia, pero mientras se tiene paciencia, ¿qué hay que hacer? Ser un obrero aprobado, ser fiel y trabaje duro. No espere, amado hermano, ay, a ver cómo lo digo, que el fruto llegue de buenas a primera y usted no hace nada. Usted quiere que su marido cambie y escasamente ora por él, lo que hace es meterle condenación y criticarlo. Usted no puede esperar que sus hijos cambien y se arrepientan y usted mantiene más resentida con ellos y que ni siquiera quiere orar por ellos porque tantas cosas que les han hecho. Porque el que siembra pacientemente tendrá la cosecha. Porque el labrador siembra en esperanza.
Porque nadie siembra creyendo que no va a recibir nada. Todo aquel que siembra como obrero aprobado, como obrero fiel y como obrero que trabaja duro, tarde que temprano tendrá su cosecha. Hermanos, es ley que viene de lo alto. Pónganse sobre sus pies, por favor.